Señores, muy buenos días. Tengan un buen día. A pesar de seguir con esta crisis, sin embargo, nosotros seguimos con el mismo entusiasmo para seguir trabajando, seguirnos desarrollando como personas. Les recuerdo pues que prácticamente ya se acabó la cuarta unidad y vamos a dar inicio a la quinta unidad, a dar inicio a la nueva unidad, pero antes de ello vamos a elaborar un crucigrama. Por favor, mucha atención. Quienes sepan la respuesta, me alza la manito para darle paso a que responda y prácticamente usted ya va a tener su nota en el crucigrama. ¿Sí? Entonces está entendido, ¿no? Vamos con la primera pregunta. 3 horas, lávate las manos. ¿Quién es, por favor, el que me contestó? Rosa Azulita, segundo A. Correcto, muy bien. En época de cuarentena, quédate en casa. ¿Quién me contestó? John Navarrete, segundo A. Muy bien, señor Navarrete. Vamos con la tercera pregunta. Sistema económico que acumula riqueza. Capitalismo. ¿Quién, por favor? Navarrete, igual. Navarrete, señor Navarrete, muy bien. A ver los otros señores estudiantes. 4. Si sales de casa, usa mascarilla. ¿Quién? Concha, segundo A. Correcto, muy bien, señor Concha. Vamos a la quinta pregunta. Sistema económico donde no existe clases sociales. Socialismo. Socialismo, correcto. ¿Quién? Flores. Flores, ¿de qué curso? Segundo B. Correcto. Vamos a la sexta pregunta. ¿El socialismo busca una sociedad donde sea todos igualitaria? Muy bien, ¿quién me contestó? Ajala, segundo Ajala, correcto, segundo B. 7. ¿En el socialismo existe la propiedad? colectiva. No, colectiva. Bueno, vamos. 8. ¿En el capitalismo existe la propiedad? ¿Qué propiedad existe en nuestro sistema sobre los medios de producción? Que es solamente de un solo dueño. ¿Propiedad? Privada. Correcto, ¿quién me contestó? Flores, segundo B. Ya, muy bien. 9. Para eliminar el virus en las manos aplica Gel. ¿Quién me contestó? Chávez Jean-Pierre, segundo A. Correcto, señor Chávez. Y la última, clase social poderosa del capitalismo. La burguesía. Correcto, ¿quién me contestó? Jean-Pierre Chávez, segundo A. Ya, igual, muy bien. Para ello, la destreza que vamos a lograr es identificar y comprender el origen del movimiento obrero a partir de las revoluciones industriales y el surgimiento del pensamiento socialista, cuyos temas a tratar son el movimiento obrero, origen, de artesanos a proletarios, los primeros conflictos que se dieron, entre ellos el ludismo, el socialismo utópico, el sindicalismo y el carticismo. Muy bien, durante esta unidad vamos a ver prácticamente los movimientos sociales. ¿Qué es un movimiento social? Los movimientos sociales son agrupaciones o asociaciones cuya finalidad es alcanzar un cambio social, pero que sea para todo el pueblo, en beneficio del pueblo y no como siempre, lamentablemente lamentablemente solamente busca el beneficio para pocos. Y es así como lamentablemente para el siglo XIX, el capitalismo industrial, como siempre, busca reducir sus costos, y aumentar la producción, que lamentablemente implementó una producción en masa, es decir, en gran cantidad, sin ver las condiciones de los trabajadores. Por ejemplo, largas horas de trabajo,
contrato de personal, especialmente de niños y mujeres, para trabajos forzosos, condiciones infrahumanas en las que vivían nuestros trabajadores, bajos salarios y sobre todo no había una ley que garantice los derechos de los trabajadores, lo que provocó indignación, rebelión en varios sectores sociales, lo cual va a dar lugar a la formación de asociaciones llamadas sindicatos, cuyos objetivos principales son lograr mejoras en las condiciones, en las situaciones de los trabajadores, entre ellas horarios, mejores salarios, ser atendidos bien en salud, en sus enfermedades y en el caso de que alguno de ellos falleciera, de igual manera proteger a las viudas y a sus hijos. Así como también otro de los objetivos de estos sindicatos era influir en el gobierno para que establezca una ley que garantice los derechos de asociación y de huelga. Y es así como, lamentablemente, una de las causas fue la Revolución Industrial, que dio origen a la división de una sociedad dividida en clases, como es la burguesía y el proletariado. La burguesía, como usted sabe, es la clase rica, la que tiene en sus manos los medios de producción, la materia prima, entre ellos la fuerza de trabajo, quien va a pagar al proletariado a cambio de un mínimo salario, que le va a permitir sustentar las condiciones de vida para seguir trabajando, entre ellas la salud, el trabajo, la educación, indispensables, nada más. Trabajadores que únicamente cuentan con su fuerza de trabajo, en duras condiciones, como lo había manifestado, una vida llena de problemas en vivienda, analfabetismo, trabajo infantil, elevada mortalidad, enfermedades, etc. El trabajo, largas jornadas, sueldos bajos, malas condiciones, accidentes, disciplina. Los obreros toman conciencia de su situación, a lo que llamamos conciencia de clase, y se comienza a organizar, se organizan para intentar mejoras en sus condiciones de trabajo, dando lugar a su movimiento obrero. Y una de las primeras asociaciones que se formó es justamente en Inglaterra, en el año de 1864, que fue integrada por obreros ingleses y franceses, que su principal objetivo era fomentar la solidaridad en todos los trabajadores del mundo y terminar con la discriminación social y, si es posible, alcanzar el poder político. Pero lamentablemente no se dio como ellos querían prácticamente. Y es así como tenemos los oficiales de los gremios de artesanos, que son los primeros en organizarse. ¿Cuál fue la causa? La competencia de las nuevas fábricas. Bajan sus salarios y empeoraron sus condiciones de vida. Recuerde que una de las desventajas de esta industria fue que generó desempleo, ya que la máquina prácticamente reemplazó la mano de obra. Y comienzan a organizarse, dándose lugar a las asociaciones de oficios que defendían su trabajo, con huelgas y otras acciones de protesta. Los gobiernos, de hecho, prohíben las asociaciones y reprimían a las huelgas y protestas, porque usted sabe que al rico lo que más le interesa es defender sus intereses, y para ellos no les conviene que haya un sindicato que luchen por los derechos de los mismos, dándose como respuestas que los obreros esconden sus asociaciones en forma de cofradías religiosas o festivas, es decir, que comenzaron a organizarse, pero supuestamente eran como una unión de obras de caridad, pero en realidad no se trataba de esto, sino eran unos sindicatos que luchaban por defender sus derechos. Debido al apoyo de los gobiernos a la burguesía, como siempre, los obreros se acercaron a las ideas jacobinas de la Revolución Francesa, las mismas que buscaban el sufragio universal, reformas sociales y la igualdad para todos, lo que hace que surgen nuevos movimientos obreros como el ludismo, el socialismo utópico, que ya incluso lo vimos en la clase del
sistema económico socialista, el sindicalismo y el carticismo. A continuación voy a explicar cada uno de estos movimientos. ¿Alguna pregunta hasta ahí, señores estudiantes? ¿Alguna pregunta? ¿Está todo claro? Ya, muy bien, continuamos. Bien, entonces uno de los movimientos tenemos el ludismo. ¿Por qué se llamó ludismo? En honor a un joven llamado Ned Ludd, quien comenzó a destruir las máquinas, los telares que introducidos por la revolución industrial, ya que comenzaron a quitar fuentes de trabajo y a empeorar sus condiciones de vida. Por lo tanto, las malas condiciones más la represión por parte de los gobiernos, lo que va a dar lugar al ludismo, es decir, a la destrucción de máquinas. Se desarrolló en Europa Occidental entre los siglos XIX y 1840. Recibe el nombre de un imaginario capitán Ludd, como le había manifestado, con el que firman las amenazas a los propietarios en Gran Bretaña, es decir, en Inglaterra. Estaba compuesto mayormente por artesanos amenazados por las máquinas y las fábricas, que exigían aumento salarial, retirada de las máquinas, mejoras laborables, derechos de asociación, entre otras. ¿Y las formas de actuar cuáles fueron? Enviaron escritos a los burgueses con sus peticiones y si no se cumplía actuaban incendiando la fábrica, destruyendo las máquinas o atacando al burgués, lo que dieron al movimiento iconoclasta. ¿Qué es el movimiento iconoclasta? Lo que les acabo de mencionar, destrucción de máquinas y todo lo que estaba relacionado en cuanto a los burgueses. Fueron duramente reprimidos por los gobiernos, así ahorcados, encarcelados o masacrados por el ejército, como una de ellas fue la matanza de Peterloo en 1819, la misma que miles de trabajadores y comerciantes con sus familias acudían a una marcha con sus pliegos de peticiones, pero lamentablemente terminó en desgracia. Luego tenemos el socialismo utópico. Socialismo utópico, como lo había manifestado, utopía quiere decir que queda solamente escrito, no se llega a cumplir, y vuelvo y repito, como decía, prácticamente el socialismo vendría a ser un capitalismo disfrazado, cuyas características fueron criticar el sistema social, económico, capitalista, que es el que nosotros vivimos, denunciar el individualismo que era generado por nuestro sistema capitalista y las desigualdades provocadas por la concentración de la propiedad privada. Busca una sociedad justa y fraternal, la felicidad y el bienestar general, rechazan la competencia y la explotación, y desconfían de la política y de los políticos, ya que lamentablemente es demagogia, no cumplen con lo que nos ofrecen. La mayoría son pacifistas y no revolucionarios, quieren reformar la sociedad o construir una nueva sociedad alejada de este capitalismo. Pero lamentablemente, como lo digo, es utópico, solamente queda en palabras y lamentablemente también beneficia solo a la clase poderosa. El sindicalismo, que prácticamente, como lo había manifestado anteriormente, fue para lograr garantizar los derechos de los trabajadores. Y es así como los trabajadores comienzan a organizarse en sociedades de resistencia y socorro mutuo. Todos ponían dinero para ayudar a los obreros con problemas, accidentes, viudas y hacer frente a las huelgas. Estas sociedades se transforman en los primeros sindicatos de oficio a partir de 1824, como lo había manifestado la primera Asociación Internacional de Trabajadores. Se trata de sindicatos de obreros cualificados, es decir, viejos artesanos que quieren mantener lo mismo y entre ellos sus privilegios. Los sindicatos de oficio se unen en los primeros sindicatos de clase a partir de 1830, es decir, la Asociación Nacional para la Protección del Trabajo, pagando a los afiliados cuotas sindicales. En 1833 se forma el primer sindicato de trabajadores no cualificados, con más de 1 millón de obreros, el primer sindicato general de clase trabajadora. Y piden reducción de jornada, aumento salarial y derecho de asociación.
¿qué quiere decir derecho de asociación? De unirse para lograr un objetivo en beneficio de todos, en beneficio común. Y utilizan la huelga como forma de lucha, la cual, como le mencioné anteriormente, fue un fracaso. A partir de 1830, los sindicatos obreros se expanden por toda Europa, imitando a los británicos. Y por último, el carticismo, cuyo origen, ¿qué dio lugar a esto? La represión contra los trabajadores, el maltrato, la violencia, fracaso del primer sindicato y la falta de derechos políticos. ¿Qué exigían? ¿Qué pedían? Reclaman sus derechos en la Carta del Pueblo, a ello le llamamos carticismo, dirigida al gobierno. Recogieron más de 3 millones de firmas, huelgas y manifestaciones de apoyo. ¿Qué exigían entre esta carta? Un sufragio universal, que de hecho primero iba a comenzar por los hombres, voto secreto, derecho a ser candidato, sueldos para los diputados, reformas democráticas anticapitalistas, es decir, en contra de nuestro sistema, que lamentablemente fracasó por la negativa del Parlamento a aceptar sus demandas, la represión y las divisiones internas, pero consiguió la jornada, sin embargo, de lo que era de 16 horas, bajó a 10 horas y concienciar a los obreros de sus intereses políticos. Bien, señores, tal vez alguna pregunta. ¿Alguna pregunta, señores? No. A continuación, como les voy a pasar un video, el cual prácticamente viene a ser un resumen de toda esta clase. Por favor, mucha atención en cuanto al video. ¿Quieres aprender datos interesantes sobre los orígenes del movimiento obrero? Pues vamos a intentar ayudarte. La industrialización desencadenó toda una serie de problemas sociales que conduciría a la aparición de una nueva ideología, el socialismo. La incorporación de la máquina al trabajo produjo cambios tan profundos que exigieron la adaptación a una disciplina y ritmo productivo muy diferente al conocido hasta entonces, y los trabajadores tendrían que acostumbrarse ante la presión ejercida por los burgueses, patronos dueños de las fábricas. Esto vendría acompañado de unas duras condiciones de vida, caracterizadas por el hacinamiento en infraviviendas, levantadas sin planificación urbana en torno a las fábricas, donde los obreros se veían obligados a vivir precariamente. También unas duras condiciones laborales, caracterizadas por escasos salarios, especialmente en el caso de mujeres y niños, el empleo de mano de obra infantil y horarios extenuantes con una inexistente legislación para la protección laboral significaba que, en caso de enfermar, esto supusiese perder el trabajo. Impensable entonces hablar de vacaciones o de derecho a huelga. Por otro lado, una mala alimentación contribuyó en la proliferación de enfermedades como la tuberculosis o aquellas desencadenadas por las condiciones de trabajo en minas y fábricas. Como consecuencia de la pobreza y la explotación, en este periodo se multiplicó la delincuencia, la prostitución y los problemas asociados al alcoholismo, entre otros. La clase burguesa, que se beneficiaba del nuevo sistema imperante, veía esta situación como algo natural e inevitable en el desarrollo y crecimiento económico de las naciones. Para ellos, los trabajadores eran sustituibles, no eran personas dignas de ser protegidas y suponían un medio para alcanzar su enriquecimiento personal. Pero con el tiempo, la concentración de obreros en fábricas y minas favoreció la aparición de una conciencia de clase, lo que promovió la necesidad de organización para reclamar mejoras sociales y salariales. Así tiene lugar el nacimiento del movimiento obrero y el de un nuevo grupo social, el proletariado. Y bien, ¿cuáles fueron las fases del movimiento obrero? El movimiento obrero experimentó diferentes formas de actuación a lo largo de su historia, que podemos resumir de la siguiente manera. El primer paso sería el ludismo, seguida de la creación de las mutuas de socorro. En tercer lugar, aparecieron los sindicatos obreros, seguidos del cartismo y la creación de los primeros partidos políticos socialistas y comunistas. Y por último, la celebración de las internacionales obreras. Vamos a explicar en qué consistieron cada uno de estos procesos. En primer lugar, el ludismo.
fueron las primeras manifestaciones obreras de carácter espontáneo. Vamos, que no estaban organizadas, eran clandestinas y de tipo mecanoclasta, es decir, su modus operandi consistía en destruir las máquinas, lo que unía a los trabajadores en un descontento común. Responsabilizaban a las máquinas de la pérdida de sus trabajos y veían en su destrucción una manera de presionar a los empresarios y conseguir una mejora en sus condiciones laborales. Internacional fue que la ideología nacionalista se impuso sobre la conciencia de clase y arrastró a los países industriales a la Primera Guerra Mundial en 1914. La tercera y última internacional estaría dirigida por la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y sería el resultado del triunfo de la revolución bolchevique. El papel directriz desempeñado por esta potencia y por sus líderes, entre los que destacamos a Joseph Stalin, le hizo perder apoyos en Occidente. Si quieres conocer algo más sobre las ideologías marxista y anarquista, estate atento a próximas lecciones. Bueno, señores estudiantes, sin más tener que tratar, me despido. Dios mediante, que tengan una buena tarde. Hasta la próxima clase, señores.